Bienvenidas y bienvenidos a su programa ¿Qué dices RD? El poder de tu voz. Hoy, en la continuación de una serie de programas titulados Pandemias de los años terminados en 21. La historia del cólera, 1817. ¡Comenzamos! El cólera es una enfermedad bacteriana que afecta el tracto intestinal. Lo produce un germen llamado Vibrio cholerae. Se transmite al consumir alimentos o beber agua contaminados por la materia fecal de una persona infectada. Las personas expuestas al cólera pueden presentar diarrea, vómitos y deshidratación, leves o graves. Los síntomas pueden surgir de unas pocas horas a 5 días después de la exposición. La medida preventiva más importante es evitar el consumo de alimentos o líquidos sin cocinar. Para el tratamiento de la enfermedad, el paciente recibe líquidos por vía oral o intravenosa. También son usados los antibióticos. ¿En qué condiciones y en cuánto tiempo puede sobrevivir el Vibrio cholerae? Según el artículo El origen del cólera de la doctora María Elena Reyes González, especialista de grado 1 de pediatría, nos dice que el vibrión del cólera puede sobrevivir fuera del organismo hasta 7 días. Puede vivir semanas si el agua está contaminada con materia orgánica. ¿Cómo se contrae el cólera? Según el artículo El origen del cólera de la doctora María Elena Reyes González, especialista de grado 1 de pediatría, el cólera se contrae del ano a la mano, de la boca a la mano y de la mano a la boca, de persona a persona, alimentos como leche, agua, pescado, etc. ¿Cuáles son los orígenes del cólera? En el artículo El origen del cólera de la doctora María Elena Reyes González, especialista de grado 1 de pediatría, nos dice: el cólera tiene sus orígenes en los deltas pantanosos y densamente poblados de los ríos indios Ganges y Brahmaputra. Desde allí hace tiempo se extendió a Asia y a África. ¿Cuáles fueron los pioneros en descubrir el cólera? Según la página Wikipedia, las primeras descripciones de la enfermedad se pueden ver en los escritos de Hipócrates del 460 al 377 a.C., de Galeno 129 al 216 y Wang Shu de 180 al 270. El Vibrio cholerae fue descubierto por Robert Koch en el año 1883. ¿Quién descubrió la vacuna contra el cólera? Según la página Archivo ABC.es, en su artículo La Odisea del Español que creó la primera vacuna contra el cólera, en el año 1885, el doctor español Jaime Ferrán y Cloix, luego de atenuar el bacilo, consiguió un líquido que no mataba y tuvo el valor de introducir primero a su propio cuerpo microbios vivos, pero salvadores contra el cólera. Después vacunó a varios familiares y amigos, llegando a vacunar a 50.000 personas. En el artículo 10 hechos históricos sobre el cólera de CNN en español, ahora mostramos la línea de tiempo del cólera. En el año 1817, la primera pandemia del cólera comenzó en la India, donde existe desde hace varios siglos. En la década de 1820, la enfermedad comienza a expandirse al este, hacia Filipinas, y al oeste, hacia Turquía y África.
En 1820, más de 100.000 personas mueren de cólera en la isla de Java, en Indonesia. En 1821, en Basora, Irak, mueren cerca de 18.000 personas en un periodo de solo 3 semanas de cólera. En 1829, la segunda pandemia comienza en la India. En 1830, el cólera llega a Moscú y a San Petersburgo, en Rusia, en lo que significa su primera aparición en Europa. En 1832, el cólera llega al hemisferio occidental. En junio, más de 10.000 personas mueren en Quebec, Canadá, y más de 5.000 personas mueren en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. En 1852, la tercera pandemia ocurre en la India. De las 7 pandemias de cólera que han habido, se considera que esta ha sido la más letal de todas. En 1854, más de 23.000 personas mueren en Gran Bretaña en el peor año de la pandemia. En 1863, una cuarta pandemia comienza en la India. En 1877 a 1879 mueren casi 90.000 personas en Japón. En 1881 comienza en la India la quinta pandemia de cólera. Luego, en 1884, la enfermedad mató a 5.000 personas en Nápoles, Italia. Ya en 1885, más de 60.000 personas mueren de cólera en 2 provincias españolas. En 1893 a 1894, en estos 2 años mueren cerca de 200.000 personas en Rusia. Ya para 1899, la sexta pandemia de cólera comienza en la India. En 1907 y 1908, más de 20.000 peregrinos mueren por cólera cuando van camino a la Meca, en Arabia Saudita. En 1923 termina la sexta pandemia y el cólera desaparece prácticamente de todo el mundo, excepto en la India. En el año 1961 comienza una séptima pandemia en la isla de Celebes, en Indonesia. Durante la década de 1960 se expande por Asia. De 1970 a 1980, el cólera llega a África por primera vez en 70 años. Ya en el año 1991, el cólera aparece en América Latina, específicamente en Perú, por primera vez en 100 años. Mueren cerca de 3.000 personas. En el año 1994 estalla un brote de cólera en un campo de refugiados ruandeses cerca de Goma y Zaire. En un mes mueren decenas de miles de personas. 2008 al 2009 se calcula que el cólera mató en esos 2 años a unas 4.200 personas en Zimbabue, África. En el año 2010 estalla en octubre un brote de cólera en Haití y en un año mueren 6.600 personas. En febrero del 2016, Haití reportó 771.000 casos de cólera y 9.082 muertes atribuidas a esa enfermedad desde que comenzó el brote. En el 2011,
Específicamente en julio, según el informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, lo más probable es que hayan sido los miembros de las Fuerzas de Mantenimiento de Paz de Nepal, que hacen parte del batallón de la ONU, los que llevaron el cólera a Haití en octubre del año 2010. En el año 2012, en julio, estalla un brote de cólera en Cuba, por primera vez en más de 100 años. En el año 2012, en agosto 28, el gobierno de Cuba declara que el cólera que infectó a 417 personas y mató a 3 personas ha sido erradicado. En el año 2013, el 15 de enero, el Ministerio de Salud de Cuba reporta 5 nuevos casos de cólera en La Habana, Cuba. En el año 2013 se confirma 159 casos de cólera por un brote en México. En el 2013, también el 10 de octubre, abogados de derechos humanos interponen una demanda colectiva en una corte federal de Estados Unidos acusando a la ONU de negligencia grave y de falta a la ética frente a las víctimas de cólera en Haití del 2010. En el año 2015, el 9 de enero, un juez federal de Estados Unidos establece que las víctimas haitianas del brote de cólera del 2010 no pueden demandar a la ONU, dado que esa organización tiene inmunidad legal. En el año 2016, el 18 de agosto, por primera vez, la ONU reconoce haber estado involucrada en el brote de cólera que se produjo en Haití. En el año 2010, después del terremoto que sacudió a Haití, que destruyó al país, que por cierto, este terremoto fue de 8 grados. En el año 2016, el 1 de diciembre, la ONU pide disculpas por no haber hecho lo suficiente para prevenir la expansión de la epidemia del cólera en Haití. Sin embargo, no reconoce haber causado la epidemia. Esperamos que nuestro programa de hoy, 16 de marzo del 2021, haya sido de su agrado. Les esperamos en otro programa de ¿Qué dices RD? El poder de tu voz, que será la gripe española. Hasta pronto.